Recording in progress. De pie, por favor. En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Saludamos a los senadores integrantes de esta comisión, a nuestros asesores, a la Secretaría Ejecutiva y la Biblioteca del Congreso Nacional también, que siempre nos acompaña. Y por supuesto a nuestros invitados especiales el día de hoy, a quienes iremos saludando en la medida que avancemos en la tabla. Araceli, ¿tenemos cuenta para el día de hoy, por favor? Sí, Presidenta. Tenemos 3 documentos en la cuenta. El primero es el oficio 8.866 de fecha 27 de marzo del año en curso del señor Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual informa acerca de las medidas destinadas a mejorar la operación del transporte público en la comuna de Punta Arenas. Este fue un oficio de noviembre y da una larga respuesta. En segundo lugar, el oficio 1038 de 8 de abril de la subsecretaria de Salud Pública, señora Andrea Albagli, por medio del cual excusa su inasistencia a esta sesión por compromisos adquiridos con anterioridad e informa que asistirá en su representación el director nacional de FONASA, señor Camilo Cid. Y en tercer lugar, una presentación del presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas, señor Cristian Reitz, por medio del cual se refiere a los siguientes aspectos del proyecto de ley correspondiente al boletín 16.720-15. En primer lugar, se refiere al transporte de menores en motocicletas, y en este contexto solicita considerar la experiencia española que prohíbe el traslado de menores de 12 años, salvo determinadas excepciones. Y en segundo lugar, se refiere a la cobertura del seguro obligatorio de accidentes personales. Señala que las compañías aseguradoras debieran de fijar el mismo precio del SOAP para motocicletas que para vehículos livianos. En la actualidad, el valor es 6,5 veces mayor para ese tipo de vehículos. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Señor presidente. Senador Van Rieselbergher, luego el senador Castro. Señor Castro. No sé si sobre la cuenta, pero sobre un tema varios. Me parece que mi asesor le puede haber comentado esto a la secretaria al término de la sesión anterior, pero se me vuelve a requerir lo siguiente. Se me indica de que hay un tema que es el de la implementación del sistema de numeración especial para la identificación de llamadas comerciales, ¿ya? Cuestión que fue empujada por la Subtel a través de una resolución exenta modificatoria de la número 1319 del 2024 en febrero de este año, respecto de lo cual habrían dudas o solicitudes de aclaración por parte de distintos agentes del mercado, en un contexto además en donde hay requerimientos presentados por la Contraloría General a la Contraloría General de la República por parte de los sindicatos de trabajadores de las telecomunicaciones, también conocida como Sincotel. Entonces, en ese sentido y por ese tema, Presidenta, no sé si es posible dejar registrado en Secretaría que pueda solicitársele por parte de la Comisión, no un oficio, sino la posibilidad de disponerle un tiempito al subsecretario para que pueda aclarar los alcances de esto. Entonces, les propongo que tomemos el acuerdo para que exactamente convocar a la Subtel para que haga referencia al tema esto de las llamadas spam que efectivamente, y otros que efectivamente se lanzó hace un tiempo, y podamos aclarar las dudas que plantea el senador Van Rieselbergher. Muchas gracias. Se aprueba entonces. Senador Castro. Gracias, Presidenta. Quisiera recordar de que el 19 de abril del año 2023, o sea, dentro de lo que serían 10 días más, se van a cumplir 2 años de la promulgación de la ley Uber. Hemos sabido en estos días, por fin, del reingreso y toma de razón del reglamento, que demora hasta 30 días para que pueda entrar en plena vigencia la ley con ese reglamento. Entonces me gustaría pedirle, Presidenta, que el Ejecutivo pudiera comparecer en la sesión que viene, porque esto es muy relevante y esta es una controversia que puede que haya partes que la judicialicen, como se ha anunciado, incluso a cortes internacionales. Entonces creo que esto es súper delicado y la Comisión debe estar al tanto y debemos tener todos los escenarios
de lo que el Ejecutivo prevé que va a ser la puesta en marcha y en qué condiciones y en tiempo y forma para que la ciudadanía, que entiende poco a veces de esta controversia, pero que está preocupada por los conductores y toda la gente sabe que esto es muy complejo, tenga plena información a través nuestro como comisión. Entonces yo le pido que podamos convocar al Ejecutivo, al ministro y a todas las autoridades que sean pertinentes para efecto de esta fase de implementación ya concretamente de la ley V en las condiciones que está planteada. Gracias, senador Castro. Sin duda que este es un tema bien relevante porque hemos hablado de tener de regularizar estas plataformas, que era el objetivo de la ley, pero también hay distintas visiones, además de los usuarios. Yo creo que en esta etapa de implementación también tenemos que poner el foco en los potenciales efectos respecto de los usuarios de estas plataformas. ¿Se acuerda entonces? Senador Bianchi. Gracias, presidenta. Quería solicitar mediante oficio al Ministerio de Transporte el estado y el cronograma que se va a ejecutar respecto de la implementación de los buses para la ciudad de Puerto Natales. Eso, muchas gracias. ¿Se oficia entonces eso? ¿Se acuerda? Exactamente. No habiendo más puntos, vamos a pasar entonces al primer punto de la tabla. Me da la palabra a la secretaria. El primer punto de la tabla del día de hoy es para conocer la renuncia de la actual presidenta de la comisión y proceder a elegir un nuevo presidente. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, estábamos convocados precisamente yo presento mi renuncia, de acuerdo también a los acuerdos que tenemos, y en política los acuerdos se honran. Y en ese sentido también quiero aprovechar esta oportunidad de agradecer a la comisión por la confianza que depositaron en mí en 2 oportunidades en este periodo legislativo para poder presidir la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Creo que es importante que recordemos también un poco lo que hemos hecho durante este último año. Nosotros nos tuvimos a lo menos 33 sesiones de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. En este ejercicio estudiamos y analizamos alrededor de 13 iniciativas de ley, de las cuales 8 culminaron su tramitación legislativa y fueron despachadas a Ley de la República. Y ahí me gustaría destacar, hay distintas iniciativas, pero en particular yo creo que cuando legislamos acerca del reconocimiento de Internet como un servicio público de telecomunicaciones, me parece que es un avance bien importante. Hay un reglamento de por medio, pero sin duda que a futuro se va a ver el impacto de esta legislación. Uno de los grandes desafíos en Chile es avanzar en el cierre de la brecha digital. Si bien este país tiene buenos resultados, cuando uno mira el despliegue de la infraestructura, la fibra óptica austral, la fibra óptica nacional, el tema de la conexión de los hogares, hoy día sin duda que son mucho más los hogares conectados a Internet, y ahí hay que ir a apuntar una brecha que es bien significativa, particularmente en zonas más extremas, por grupo etario también. Hay una brecha que yo creo que hay que ir focalizando. Hay buenos programas en esa línea que creo que hay que llevar también a una lógica de política pública, y espero que cuando ya esté el reglamento implementado en particular se pueda llegar con este tema de subsidiar a los hogares para garantizar una conexión mucho más efectiva y amplia en el país. En particular, como presidenta, esta es una agenda que al menos hemos tratado de instalar durante todo el periodo que participé de esta comisión. Lanzamos la Agenda Digital Chile 2035 en un ejercicio público-privado que me parece que es muy importante. Logramos convocar a distintos actores para tener una visión de largo plazo, concentrado en los temas de conectividad, particularmente en cobertura, en acceso. Y quiero también plantearles que creo que uno de los grandes desafíos que respecto al cual nos toca, yo creo que pronunciarnos aún con más fuerza, tiene que ver con el tema de las habilidades digitales. O sea, Chile tiene buenos logros en infraestructura, tiene buenos logros en el cierre de la brecha digital, pero
una cosa es tener las herramientas y otra es saber cómo ocuparlas. Si no, puede ser una autopista con un choque masivo. O sea, en educación en particular creo que tenemos que hacer alianza con ese sector para poder garantizar, sobre todo en los establecimientos educacionales, porque no solo la entrega de un dispositivo, que es lo que ocurre hoy día y sin duda que es un buen avance. Tenemos que entregar las habilidades que son las competencias, en definitiva, para que tanto profesores, alumnos y toda la comunidad educativa logre avanzar en esto, más en tiempos de inteligencia artificial. O sea, creo que estamos en esa lógica y si le ponemos ya computación cuántica ya estamos hablando de cosas bien importantes. Así que en eso creo que fue uno de nuestros sellos también como trabajo de la comisión, instalar estos temas y espero también seguirlos profundizando en el trabajo que ahora yo me traslado a la comisión también de desafíos del futuro y desde ahí también poder seguir empujando esta agenda. Yo diría que otra de las leyes importantes que logramos zanjar y le dimos prioridad porque dejamos atrás esta lógica de la ley corta y definitivamente abordamos de manera estratégica, fue cuando sacamos adelante el proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento, introduce cambios y mejoras al transporte público remunerado de pasajeros. Esto es lo que durante varios años otros legisladores instalaron el tema del Fondo Espejo, que los subsidios que se trasladan a la red metropolitana o el antiguo Transantiago, como se conoció, tenga un reflejo en regiones. Y un poco la consigna era 1 peso para Santiago, 1 peso para regiones. Y yo quiero agradecer y valorar el trabajo que hizo esta comisión también, porque en el ejercicio y análisis de este proyecto de ley descubrimos y fuimos con evidencia empírica que los recursos que se iban a regiones no se invertían en transporte de pasajeros. Entonces las mejoras que veíamos en el Transantiago, en la red metropolitana, evidentemente no tenían un buen reflejo en las regiones. Incluso se llegó a establecer una cifra que solo el 16% de esos recursos se ocupaban en proyectos de esta naturaleza. Nosotros ahí creo que un cambio importante en la ley fue que, como se habla de desarrollo regional y conectividad, era muy amplio. Logramos acotar ese artículo y definir un poco más las fronteras, cómo se ocupan estos recursos. Y espero que en el futuro también se vea un reflejo importante a través de la definición que hagan los gobiernos regionales. Esto obviamente que es una facultad que tienen los gobiernos regionales. Yo sé que no fue fácil de comprender esta decisión, pero un gobierno regional encargado de la visión, en definitiva, del desarrollo social, económico, cultural de una región tiene que tener una agenda en transporte y supongo que colocará las mejores prioridades para mejorar el transporte pasajero. Lo digo, yo vivo en una región que los temas de conectividad es su brecha de desarrollo. Hace poco estuve en la comuna de Las Huaytecas, que es nuestra comuna insular, y la verdad que en temas de conectividad marítima, de barcazas en particular, hay mucho que hacer. Los buses interurbanos, y por supuesto también los temas de mejoramiento del transporte de pasajeros en las principales ciudades de la región de Aysén, y al igual que todos los colegas, la mayoría en esta composición éramos de la Patagonia y todos representamos en particular a regiones, así que creo que la nueva ley para mejorar el financiamiento y el transporte público remunerado de pasajeros en regiones va a ser un muy buen avance. Son 2 de las leyes que yo quería destacar de estas 13 que fueron despachadas a ley. Creo que es importante también otros proyectos de ley que analizamos y que quedan pendientes, pero que tienen un buen avance sin duda. Es el proyecto que modifica la ley de tránsito para obligar, identificar y vincular a los pasajeros con su equipaje en el transporte interurbano. Otro de los proyectos que hay que tomar definiciones, avanzamos bastante en su análisis, el que establece el principio de seguridad alimentaria en las operaciones portuarias y de transporte de carga terrestre, un proyecto que estuvo muy marcado por la pandemia y evidentemente había que revisar un poco si es solo la prioridad en términos de seguridad alimentaria u otro, pero me parece que era importante seguir en esa línea. Otro que modifica la ley de tránsito para sancionar al conductor de vehículos motorizados que causare daños o lesiones a quien se traslada en bicicleta u otros ciclos también quedó bastante avanzado, y hoy día hemos también dedicado bastante tiempo durante esta última parte de este periodo anual el proyecto de ley que modifica la ley 18.290 y otros cuerpos legales, que indica para hacer efectiva la exigencia
de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas. Y por último, también se presentó por parte del Ejecutivo un proyecto que autoriza establecimientos o talleres que realicen transformación de sistemas de propulsión de combustión interna a eléctricos y otras adaptaciones a vehículos motorizados en uso. También esta comisión fue parte de todos los proyectos que fueron parte del acuerdo para sacar adelante la agenda de seguridad. O sea, yo diría que hoy día muchos delitos están asociados incluso con el robo de vehículos. Cuando ocurre a veces otro delito, hoy día ya es muy frecuente que esté vinculado a la participación también de autos robados. Así que en general creo que hicimos un trabajo riguroso, siempre bien transparente. Nuestras audiencias contaron siempre tratamos de escuchar al máximo de personas, organizaciones, instituciones que nos pidieron dar su opinión, e incluso algunos la hicieron a través de cartas, aquellos que no pudieron exponer. Y yo les quiero agradecer a los colegas, a los asesores, asesoras, a la Biblioteca del Congreso Nacional, que siempre está presente y nos insuma también de información que es muy relevante, y por supuesto a la Secretaría Ejecutiva por su trabajo y acompañamiento. También a las instituciones, organizaciones y en particular a los gremios que también los tuvimos en audiencia en distintas ocasiones, y creo que este es un espacio también que nos permite desde los buenos oficios a veces acercar posiciones. Así que de mi parte solo agradecer este espacio y también desearle lo mejor a quien siga con este camino. Esto es así. Agradecerle también a quienes estuvieron antes también en este rol. Muchas gracias. Así que tendríamos que elegir presidente, secretario. Presidente. Un aplauso. Gracias. Bueno, ahora correspondería proceder a la elección de un nuevo presidente. ¿Hay alguna proposición, acuerdo? Junto con agradecer a la distinguida presidencia que ha hecho Jimena Órdenes en esta comisión, que además ella conoce muy bien, se ha especializado en estas materias, lleva una larga trayectoria en el Senado y por cierto, ha trascendido todo lo que ha hecho durante este tiempo. Y quiero proponer, en función de los acuerdos que se han constatado desde el origen, que pueda ejercer este rol el senador Alejandro Kuzanovich, presidenta. Muchas gracias. Estoy seguro. Senador Castro. Ante la pregunta. Sí. ¿Hay una propuesta? Si no hay más propuestas. Sí. Estimada presidenta, quería sumarme a la propuesta establecida por el senador Castro, pero también aprovechar de agradecerle su presidencia, felicitarla. Siempre estas instancias son buenas para poder hacer una síntesis, como usted lo ha hecho. A veces el tiempo pasa tan rápido, uno no logra aquilatar lo obrado, pero efectivamente durante su actual periodo que hoy día termina, logramos sacar adelante proyectos muy significativos. Así que muchas gracias por su trabajo, estimada presidenta. Gracias a usted también, senador. Senador Kuzanovich. Gracias, presidenta. Igual agradecer todo el trabajo que dio y la preocupación que tuvo en esta comisión todo este tiempo. Y bueno, el tiempo, como dice el senador, acá pasa muy rápido y no nos damos ni cuenta. Así que muchas gracias por lo que dice. Gracias a usted. Votación. Tenemos la proposición para elegir presidente al honorable senador Kuzanovich. ¿Sería por unanimidad? Así es. Entonces, senador Kuzanovich es el nuevo presidente. Felicitaciones. Se cambia la hora de sesión, entonces, presidenta, a las 11:30. Ya. Estimado senador. Acá le... Y ahora dice Nina también, ¿no? Una hora más. Nosotros estamos lo mismo. Yo no soy de las multas, sí. La televisión, la noticia, me encargo de ese cambio de Felicitaciones. A ti, igual. Acá, saquémonos una foto de la comisión para cerrar bien el proceso. Para cerrar Los procesos se cierran.
Colegas Tenemos la Magallanes. acumulación de horas de sueño. Los fines de semana, no, si ya me pasó, ya empecé. Queda pendiente la campana. Queda pensé. Ahí no hay campana. Sí, queda pendiente. Vamos Oye, a A tener ver, que- la próxima semana vengo No, a retirarla. No, ¿Por qué? desde ahora se Prohibida prohíbe. tradición. No hay plata. La primera Ok. sesión va a ser en Magallanes, me imagino. Sí, pues. Ya todo como tenemos que ir. Ya, Acá, con lo el- dejo. Con el vicepresidente magallánico. Ah, sí, mío. Sí, mío. Poner la discusión del Senado en primer lugar. No, hay otras cosas prioritarias. Sí, el tema de la campana, ¿no hay campana? Claro. Pero lo más entretenido el tema de la campana. Ya, ¿qué continuamos en la tabla? Presidente, el segundo punto de la tabla es continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 18.290 y otros cuerpos legales que indica para hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas con urgencia calificada de simple. Esta urgencia está desde el 11 de marzo y tenemos hoy día confirmado su participación del Fondo Nacional de Salud, FONASA, el director señor Camilo Cid, que se encuentra por Zoom, de la Biblioteca del Congreso Nacional, la investigadora del área de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología, señora Claudia Cueva, que está presente, y del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el asesor legislativo, señor Felipe González, que también está por Zoom. Ya, perfecto. Y esto es en relación al estudio de la ley 18.290. Ya partimos entonces con... Al director nacional de salud, que también trae en representación de la subsecretaria de Salud Pública. Ya, perfecto. Entonces le damos la palabra al director del Fondo Nacional de Salud, FONASA, señor Camilo Cid, que se encuentra vía Zoom. ¿Está funcionando? ¿Está conectado? ¿Ah? Adelante, don Camilo. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Por su intermedio, presidente, saludarlo a usted y a los senadores presentes de la comisión y a las demás personas que se encuentran presentes. Se nos ha convocado para nosotros emitir una opinión respecto de esta discusión, ¿eh? La verdad es que nosotros como FONASA, como ustedes bien saben, no tenemos una injerencia directa en este aseguramiento del SOA, ¿cierto? No está bajo nuestra jurisdicción, digamos así, bajo nuestras funciones. Sin embargo, hay algunos componentes de su diseño que sí implican algunos aspectos técnicos del manejo del FONASA. En particular, respecto del arancel con el cual se valorizan las prestaciones que son otorgadas a los afectados, digamos, en accidentes de tránsito, ¿cierto? Y que son de acuerdo al arancel de la modalidad de libre elección, nivel 3. El nivel 3 es el precio más alto del arancel de la AML, modalidad de libre elección. Hay 3 niveles, 1, 2 y 3, ¿no?
Y entonces lo que entendemos es que lo que se produce, ¿cierto?, es que hay una discusión sobre la posibilidad de elevar el tope del seguro, que se vería, digamos, sería inconducente si es que los precios del arancel no llegan a cubrir ni siquiera los topes actuales, ¿no? O en casos muy excepcionales. Y esto se entendería, ¿cierto?, porque al multiplicar las prestaciones, cada prestación por su precio, ante un precio eventualmente disminuido o no reflejo del mercado, estaría, cierto, siempre por debajo del tope, sin tener entonces posibilidad de devolución, cierto, con este stop loss la detención del gasto, pero además generando importantes copagos para las personas, en el sentido de que nosotros sabemos, y todo el mundo ya, esta discusión es bien generalizada, que la modalidad de libre elección en su arancel hospitalario, sobre todo, que es muy común que este sea el caso en el swap, tiene problemas de cobertura y de precio, digamos, ¿no? Es por eso mismo que en las políticas del FONASA, y a propósito de otra situación, pero que conocen muy bien ahí los senadores Castro y la senadora Órdenes, ¿cierto?, es que nosotros planteamos una modalidad nueva donde tenemos un nuevo arancel. Esta modalidad todavía no está en aplicación, es la modalidad de cobertura complementaria, que admite la posibilidad de un aseguramiento adicional al de FONASA con prestadores, ¿cierto?, con seguros privados en convenio con FONASA, licitados por FONASA en base al diseño de una póliza particular, y en ese contexto tenemos otro arancel, y ese arancel nivela sobre todo estas deficiencias del arancel de la MLE. Con todo, no nos corresponde a nosotros plantear cuál arancel utilizar, ¿no? Incluso, como hemos investigado para esta conversación, entendemos que el arancel está estipulado en la póliza y no en la ley. Por lo tanto, lo que tendría que cambiar es si ustedes están pensando en eso, es la póliza que está matriculada en la CMF, en la Comisión de Mercado Financiero, para modificar este punto, si es que ese fuera el caso. Pero como digo, no es algo que nosotros podamos impulsar. Pero si este fuera, lo que sí podemos decir es que, siendo cierto los que estamos generando este tipo de aranceles, podemos apoyar estudios en esa línea, al Ministerio de Transporte, por supuesto, a solicitud de ellos, a que podamos entonces cooperar, digamos, en establecer un arancel adecuado. Con todo, también habría que decir que hay que investigar, digamos, o conocer cuál es la siniestralidad del seguro, la siniestralidad financiera, entendida como costo técnico. Esto quiere decir cuánto de lo que reúne el seguro en primas es lo que se gasta, para poder establecer si un efecto de arancel más alto va a producir una subida en el precio de la prima o puede ser absorbido por el seguro. Y para eso hay que tener un análisis de la siniestralidad. No lo conocemos, pero como digo, estaríamos disponibles para cooperar en el caso de ser necesario. Yo me quedaría ahí, estoy disponible para preguntas. Solamente tal vez especificar que el arancel de la modalidad de libre elección, que es el que está utilizándose, que lo hemos estudiado con la utilización reciente, porque hemos estado empeñados en este otro proyecto que les comentaba. Sabemos que cuando una persona utiliza la libre elección intensivamente, o sea, no utiliza prestadores públicos, sino que siempre utiliza prestadores privados, en el nivel hospitalario va a obtener una cobertura del 10 al 15% de los valores que le cobran en las clínicas privadas. Y esto es así porque hay elementos que se pagan por fuera, como el derecho a pabellón, como algunos temas de día en cama y otros procedimientos que no tienen coberturas, y entonces ahí se producen estos copagos bien importantes para la persona.
Por lo tanto, nosotros también estaríamos interesados en que esto se ajuste para que realmente haya una cobertura importante y las personas no se vean desprovistas de cobertura financiera en momentos tan trágicos como un accidente que a veces pueden ser muy graves, ¿no? Entonces, me quedo hasta acá, presidente, en disponibilidad para responder cualquier consulta que se nos haga. Gracias, don Camilo. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta, don Camilo. Muchas gracias por todo. Muy bien. Pasamos al segundo invitado, que es doña Claudia Cuevas, de la Biblioteca Nacional del Congreso. Adelante. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer a los parlamentarias y parlamentarios presentes por la oportunidad que la Biblioteca del Congreso venga a presentar los hallazgos del informe elaborado, examen médico como requisito obligatorio para la obtención de licencia de conducir, los casos de Colombia, España, Finlandia y México, particularmente Ciudad de México. La presentación tiene 7 puntos. ¿Cuál es el contexto del informe? El boletín 16720-15, la licencia de conducir según la directiva de la Unión Europea, cuáles son las capacidades evaluadas según la directiva, cuál es la evaluación médica en los países, un pequeño grupo de países que forman parte de un programa de seguridad vial de la Unión Europea, la vigencia de la licencia de conducir de los países analizados. Nos vamos a detener un poco en los centros de reconocimiento de conductores y cuáles han sido los principales hallazgos de este informe. La siguiente, por favor. En la presentación tiene, por supuesto, como base el proyecto que hoy día se discute. Debo acotar que esta presentación y el informe que ustedes recibieron la semana pasada son documentos que se complementan y presentan los principales hallazgos en esta materia, que es la evaluación médica para obtener una licencia de conducir. La siguiente, por favor. Cabe señalar que los países investigados, Colombia, México, España y Finlandia, han realizado modificaciones en los últimos años. Eso digamos, cabe señalar. Y esta información no está desarrollada en el informe porque he precisado hacer mayores antecedentes que son la base, como la directiva que se comienza el año 2006 y que tiene por objeto establecer un nuevo permiso a lo largo de toda la Unión Europea, una sola licencia de conducir. Tiene 3 objetivos esta directiva: contribuir a la seguridad vial, que todas las personas, digamos, tengan una mayor y más libre circulación en los países integrantes de la Unión Europea, y además, con un documento único, reducir el margen de fraude. Y en el tema que nos convoca, esta directiva permite armonizar la frecuencia de las evaluaciones médicas, particularmente en el grupo de los conductores, que son los camiones y buses, vehículos más grandes. La siguiente, por favor. Son las licencias tipos que hay en la Unión Europea. Está tomado precisamente de la licencia de conducir para, digamos, tener una mayor aproximación al caso, y se divide en 2 grupos. Básicamente, aquellos vehículos por su tamaño, menor tamaño, que son las motocicletas, los vehículos con acoplado, ciclomotores, y por otra parte los vehículos más grandes y de mayor capacidad, señalados como el grupo 2 en la directiva, que corresponde a buses y camiones. Hay dos puntos aquí a destacar. Los conductores se busca que cumplan ciertas normas mínimas para obtener la licencia de conducir, este permiso, y por otra parte la directiva combina a los estados a garantizar que se cumplan estos estándares mínimos y que los conductores, digamos, estén en condiciones de conducir a lo largo de la Unión Europea. Este es un resumen de 3 transparencias que vienen a continuación, que son todas las capacidades, las aptitudes que los conductores deben cumplir. En algunos casos está el reconocimiento médico,
el chequeo médico, que es preciso cuando en alguna de las etapas de la obtención del permiso se detecta que la persona tiene alguna deficiencia, algún trastorno, alguna enfermedad. Y por otra parte, es obligatorio para todos los conductores del grupo 2, es decir, conductores de buses y camiones. Y se hace, digamos, un chequeo, se evalúan las capacidades visuales, auditivas del aparato locomotor, el aparato cardiovascular, si alguien tiene diabetes mellitus, capacidades neurológicas, mentales, también si hay problemas con el alcohol y si hay consumo habitual de drogas y medicina. Y hay un apartado también de varios que, por ejemplo, se refiere a los conductores que han sido objeto de trasplantes, implantes, y ese, digamos, es las capacidades que se evalúan en la directiva. Estas, en honor al tiempo, las podemos ir pasando más rápido, pero si ustedes se fijan, estas capacidades que vimos recién están, digamos, dimensionadas para el grupo 1, conductores de vehículos más pequeños con capacidad de pasajeros menor, y para los vehículos del grupo 2, que son los buses y los camiones. Y hay pequeñas diferencias, como podemos ir viendo. La siguiente. Y también los países además tienen protocolos, como nosotros tenemos nuestra resolución, que son indicaciones para que los médicos puedan aplicar estas evaluaciones. Cuáles son las mediciones, cuáles son las enfermedades que hay que detectar. La siguiente, por favor. Y estos son los países, algunos países para tener una visión. Sí, estos son los países para tener alguna visión de la Comunidad Europea, 27 países, y 5, que por ejemplo ahí está Suecia, está Noruega, que no forman parte de la comisión, y son aquellos que requieren una autoevaluación, el formulario que los conductores rellenan, ¿cierto?, declarando las condiciones de salud al momento de obtener la licencia, de requerirla. Los países que requieren un médico general o un médico de cualquier especialidad que les entregue un certificado médico, y finalmente aquellos países que tienen un médico especialista o un centro particular responsable de hacer estas evaluaciones. Cabe hacer notar que Finlandia, que es uno de los países escogidos en el análisis, en el ranking de seguridad vial que se hace todos los años, el año pasado estuvo en primer lugar. Y ese es un indicador que evalúa la infraestructura, la conducta, los vehículos y el comportamiento vial. La siguiente, por favor. Y en los casos de los países que están en el informe, Finlandia requiere un certificado médico y puede ser cualquier médico. México requiere también un informe médico, y Colombia y España son los países que en el informe se presentan con centros de reconocimiento de conductores. Y autoevaluación, en los países evaluados no se encuentran hallazgos de autoevaluación en los países investigados. El chequeo, el formulario que uno llena declarando si tiene alguna enfermedad, que está en estado, que no consume, que puede variar en distintos países. La vigencia de la licencia, si ustedes se fijan en esta lámina, es posible visualizar que de acuerdo al avance de la edad va decreciendo la vigencia, se va cortando el tiempo de la vigencia. Como pueden ver, vamos a verlo en detalle en la próxima lámina. Hasta los 50 años, Colombia, en el transporte privado, la vigencia son 10 años. No así en el transporte público, que hasta los 50 años son 3 años. Si se fijan, hay una mayor rigurosidad sobre aquellos conductores que manejan vehículos de buses, camiones, transporte público. Y como vemos, México no establece límite de edad, y hace 4 meses atrás la Ciudad de México cambió su normativa y hoy día ellos tienen una licencia de conducir permanente. No se requiere, digamos, ninguna evaluación, nada adicional, y digamos de noviembre del 2024 a la fecha
es una licencia permanente. Y como les dije, de certificado médico, Finlandia, y ahí varía la edad de acuerdo al grupo. El grupo 2 siempre requiere certificado médico, los que conducen buses y camiones. No así el certificado médico para el grupo 1, los vehículos más pequeños, transporte privado, que lo requieren desde los 70 años. En este punto yo lo invito a revisar el informe, porque los países tienen, digamos, segmentos de edades mucho más acotados. Ahí, digamos, un rango más amplio para facilitar la lectura. La siguiente, por favor. Y respecto a los centros de reconocimiento de conductores para la certificación médica, Colombia y España tienen estos centros que son los centros responsables de llevar a cabo la evaluación médica de los conductores. En Colombia están autorizados, son privados y son autorizados por el Ministerio de Transporte, y en España dependen de la Dirección General de Tráfico. Y básicamente hacen exámenes físicos, psicológicos, completos, y son, digamos, distintos los nombres de los informes que ellos presentan. Y para finalizar, la siguiente, por favor. Los principales hallazgos, bueno, es que en dos de los países investigados tienen estos centros de reconocimiento especializados para hacer este examen, esta evaluación médica. Finlandia, como se lo adelantaba antes, que hay que mirar el informe para ver el detalle de rangos de edad, ellos piden un certificado médico para el grupo 2 a partir de los 45 años, es decir, un conductor de bus o un camión ya pasando los 45 años, es obligación que tiene que presentar un certificado médico con regularidad. Y en el caso del grupo 1, los vehículos más pequeños, el vehículo particular, las motocicletas, los ciclomotores, son sobre los 70 años. En México hay un examen de valoración integral exigido para las clases básicamente de vehículos grandes, de gran tamaño, y como le adelantaba Ciudad de México, para los vehículos particulares solo los vehículos particulares cambió esto de ahora tiene una licencia permanente. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Una consulta de Estados Unidos, ¿no está incluido cómo funcionan las licencias ya, no? No, hay otro informe que he elaborado para la comisión que lo aborda, pero si lo requiere, con gran placer lo reviso, y si no está tomado desde este punto de vista, lo puedo desarrollar con el mayor gusto. Ya, perfecto. Yo creo que es importante Europa y Estados Unidos, que teóricamente son los que ya la vanguardia del tema, para ver cómo funciona el sistema de licencia, para que nos haga llegar a todos los senadores. Perfecto. Por favor. Así lo haré. No sé si hay alguna consulta. Sí, queda una más. No, pero hagámoslo al tiempo, porque después se pierde un poco la consulta, ¿o no? ¿Hay alguna del Ministerio de Transporte? ¿No hay una acá? ¿Ah? Ah, está, yo pensé que no está. Sí, adelante. Sí, justamente don Felipe González, que me imagino está conectado del Ministerio de Transporte, a la luz del informe que ha presentado nuestra experta de la biblioteca, Claudia Cuevas Saavedra, analista, muy buen informe por lo demás. Yo quiero aterrizar esto a la realidad chilena, o sea, preguntarle a la autoridad del estudio comparativo, de la experiencia práctica, donde hoy día veo yo colegas médicos que reconozco en distintos municipios, que toman los exámenes, en fin, con el mayor esfuerzo, pero desgraciadamente se producen deterioros en la manera, por la demanda, de tomar los exámenes, de acreditar, por ejemplo, lo que se declara como una enfermedad o no, porque mucha gente desgraciadamente no declara o no se le pregunta, en Chile estoy hablando, qué enfermedades padece. No se pregunta qué medicamento está tomando, o omite, si es que le preguntan, declararlos. Ni siquiera entremos al tema de salud mental, que por estar culturalmente a veces estigmatizado, nadie se atreve a declarar que tiene tal o cual problema de salud mental, desde lo más simple de ansiedad, depresión, sin hablar de cosas mayores, pero nadie lo declara. O sea, quiero preguntarle al señor González, ¿cuál es la realidad chilena que uno percibe que está hoy día en un nivel bastante
más bajo en los hechos, no en la norma. Si vamos al papel, seguramente estamos probablemente en el rango de Colombia, España, no sé, seguramente, pero en la práctica parece que aquí es casi Pedro por su casa, porque no hay tal rigurosidad en la práctica de acreditar los fenómenos, ya sea médicos, biológicos, psíquicos, ¿verdad?, que están sucediendo, porque en la calle hay una ley de la selva. En la calle pasa de todo, no digo solo por imprudencia, aquí trato de apartarme de lo que es la conducta de un chofer, un conductor, sino que más bien en su condición en la cual llega a pedir renovación o llega a pedir por primera vez la renovación. Ni siquiera entro en el tráfico de licencias de conducir. Muchos municipios ya están afectados por esto y pasan justamente por estos exámenes sin dar ningún examen. Esa es otra dimensión, la dimensión del lado B, del lado oscuro. Pero yo quisiera que pudiera dar una respuesta del fenómeno en Chile hoy con los pies en la tierra respecto a lo comparativo que se nos ha entregado acá y cómo se está aplicando hoy día en Chile de verdad la acreditación de las condiciones y requisitos para tener una licencia de conducir, que mi impresión es que son requisitos que van a la baja en la práctica. No se exigen, están en la letra, pero no son parte de la realidad para obtener o renovar esa licencia. Por favor. Gracias. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Agradecer la exposición de la Biblioteca del Congreso Nacional. Algunas consultas, si pudiera profundizar más respecto de esta medida en México, la entendí como que no se requiere renovar en definitiva la licencia. Solo la dejo planteada ahí, o cómo es el sistema actual, porque obviamente tienen que haber algunas mediciones o requisitos en el intervalo. Lo otro, si es posible establecer una asociación, porque por un lado están las medidas, pero los temas de siniestralidad, accidentabilidad, como para llegar a apuntar quizás cuál medida ha sido más efectiva que otra. Usted hablaba que Finlandia tiene buenos estándares respecto de la evaluación que se hace del sistema, y ahí las licencias de conducir están basadas básicamente en un certificado médico, pero obviamente hay que mirarlo en mirada finlandesa, supongo, porque uno, si ve, en Chile tenemos problemas de emisión de licencias médicas o no por internet, y dependiendo qué tipo de usuario, o sea, yo podría decir sí, un certificado médico es bueno, pero hay que adaptarlo también a las realidades de cada país. O sea, porque creo que hay que tratar de apuntar en cuál es la medida al final del día más efectiva. Y también los temas implican obviamente cierta burocracia, incluso hoy día con la ley Uber y el requisito de licencia profesional también. O sea, si ya están complicadas las municipalidades hoy día a raíz de las prórrogas por la pandemia para la obtención y renovación de licencias médicas, cuando ingrese este nuevo grupo también, que no sé si es una pregunta para la Biblioteca del Congreso Nacional, pero esa última parte la hago como reflexión. Entonces, a veces quizás no hay que burocratizar tanto y hay medidas que son más efectivas. No sé si es posible esbozar algo en esa línea de acuerdo al comparativo que usted pudo estudiar y presentar el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Gracias. Adelante. Bueno, entendí que la primera pregunta era para don Felipe González, entonces me voy a referir por su intermedio, presidente, Adelante. a lo que me ha consultado la senadora Órdenes. Respecto a Ciudad de México, el hallazgo de la licencia permanente lo hice entre el informe y la autoevaluación, por lo cual tendría que ahondar y me comprometo a mandar el impacto de estos 4 meses, cómo ha cambiado, porque cambió su normativa, pero me imagino que, claro, la gradualidad y el que para esa clase en específico no haya otro requerimiento, me comprometo a enviárselo en el transcurso de la semana, por su intermedio, presidente, a la comisión. Y respecto a su segunda pregunta de cuál sería, digamos, más efectiva, bueno, puedo mencionar
tal vez como indicador el ranking de que Finlandia, digamos, ha logrado reducir, pero sin duda reducir la siniestralidad en seguridad vial es una suma de muchos factores, donde, claro, la evaluación antes de la obtención es uno de ellos. La verdad que también es verdad que se ha tratado de reducir los requerimientos. Si se fijan en Finlandia, claro, está segmentado el certificado no a todos los conductores, sino a un grupo específico de conductores y, digamos, amarrado al cumplimiento de cierta edad. Por lo tanto, es difícil, digamos, hacer una comparación de cuál es más efectivo, porque también, claro, se asemeja a la realidad de cada país, a su infraestructura, digamos, a su infraestructura vial me refiero, pero podríamos decir que el valor del certificado médico, quizá en Finlandia ocurre algo que vale mencionar, que los certificados médicos en Finlandia son dirigidos una vez que están, digamos, visados, están autorizados a la policía. Ahí hay un cambio en la estructura de procedimiento, de metodología. Tal vez podría ahondarse en eso y qué efectos provoca. Digamos, lo que puedo mencionar. No sé si respondo su pregunta, senadora. Gracias, doña Claudia. El senador Karim Bianchi. Gracias, presidente. Desearle éxito en su gestión en esta comisión. Gracias. Y bueno, el problema que tenemos hoy día con el estancamiento, la no entrega de licencia a tiempo, las listas de espera que existen, justamente tiene una traba en este examen. Y yo creo que puede tener distintas soluciones, una teniendo o tecnólogos médicos en los municipios, o trayendo el certificado de afuera, o que los municipios puedan hacer convenios con ciertas clínicas. Yo creo que son tres alternativas que se pudiesen barajar, pero también preguntar cómo se maneja el listado de las enfermedades en Chile que son declaradas, porque ¿qué es lo que pasa? Sobre todo me ha tocado ver la experiencia de conductores de locomoción como colectivo que evitan, por ejemplo, tratarse en el sistema público de salud para no tener el historial y llegar al tema de la licencia. Entonces, por ejemplo, una diabetes maltratada, un problema de la tiroides, para no tener el historial y que no se le niegue la licencia. Entonces, yo creo que hay cierto tipo de enfermedades que hoy día hay un control ya bastante simple, la medicina va avanzando, va cambiando, las enfermedades, yo no sé si hay un listado que también se va actualizando, porque alguien con problemas de la tiroides puede controlarlo con sus pastillas, alguien con problemas a la insulina también lo puede controlar. Entonces, ¿cómo llegar a una declaración jurada respecto de la información que se entrega que sea certera y que no se tenga que estar omitiendo los medicamentos que se toman, o como decía el senador, el tema de la salud mental? O sea, yo creo que hay que renovar también ese listado de patologías que existe hoy día, que creo que desincentivan el control por una parte médico, y también tenemos declaraciones que son en definitiva para no tener problemas. La gente no tiende a no declarar para no tener problema en la entrega de la licencia. Entonces, no sé si sea efectivo que funcione una declaración de este tipo, más aún cuando es tan perspicaz o tan amplia en el número de enfermedades a consultar. Y entiendo yo que en un momento se cambió, porque existían enfermedades que ya eran muy antiguas, que estaban tratadas hoy día fácilmente, digamos, ¿no? Entonces, que era una normativa del año 70 y algo que existía en tránsito, y entiendo yo que se modificó, pero no tengo certeza, lo consulté una vez en la municipalidad cuando fui justamente a renovar la licencia. Eso, presidente. Gracias, senador. Don Felipe, ¿quería agregar algo? Sí, muchas gracias, presidente. Aprovecho de felicitarlo por su elección como presidente de esta honorable comisión, y por su intermedio saludar también a todos los senadores integrantes. Voy a tratar de hacerme cargo de algunas preguntas que se han formulado al respecto. En primer lugar, acoger el punto que señaló, bueno, por su intermedio el senador Castro,
efectivamente hoy en día las municipalidades tenemos una falta de estándar común que, valga la redundancia, estandarice los requisitos que se exigen para las licencias de conducir. De conducir. En ese sentido, tenemos dos instrumentos que son bastante importantes al respecto y que ya se los entregamos también a la Secretaría de esta comisión. En primer lugar, tenemos el decreto 170, el que regula las enfermedades y que divide según el tipo de licencia al cual se está optando. Y en este sentido, este es un reglamento que señala el nivel al cual se requiere para poder optar a una licencia de conducir, y que es actualizado frecuentemente y de manera periódica por una mesa que está compuesta tanto por el Ministerio de Transporte como también por el MinSal. De hecho, este fue revisado a comienzos de este año y que está en plena vigencia al respecto. Por otro lado, tenemos un protocolo que es un instructivo que regula el procedimiento del gabinete, pero que al ser un instructivo no es vinculante. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo mediante este proyecto de ley es elevar este instructivo al nivel de un reglamento efectivamente para ser vinculante y para que se cumpla el propósito que tenemos como ministerio de estandarizar estas exigencias a nivel de todas las municipalidades. Un trabajo que también que tiene también otras aristas que de hecho hemos llevado a cabo mediante licencia digital y que estamos profundizando en las distintas regiones del país. Con respecto a la declaración jurada que en algún momento se habló, eso es algo, efectivamente hay algunas municipalidades que en la práctica realizan o exigen ciertas declaraciones sobre enfermedades a las personas o a los postulantes, a los solicitantes de estas licencias de conducir, pero que, como ya señalaba anteriormente, no es estandarizado. Y por lo tanto, si bien hay algunas municipalidades que lo hacen, esto no es una obligación para ellas, ni tampoco tiene una sanción en caso de alguna omisión o en el fondo, alguna mentira dolosa que se pueda realizar por quien está solicitando. Nosotros queremos que esta obligación se haga efectiva y que efectivamente tenga consecuencias en caso de incumplirse, y que también para la municipalidad esto sea en el fondo una obligación de que se preste de que el solicitante preste esta obligación, o sea, esta declaración, y que además en conjunto con todos estos demás instrumentos, tanto el protocolo o esto que se va a elevar a reglamento para el procedimiento del gabinete, y también con la actualización periódica de estas enfermedades en el decreto 170, entonces podamos generar un estándar común a las distintas municipalidades. Como también han señalado las autoridades del ministerio, aquí nosotros estamos trabajando también y queremos analizarlo dentro de la etapa de indicaciones, dentro de la discusión particular de este proyecto, el hecho de que se puedan realizar estos exámenes en instituciones privadas y que puedan prestar estos certificados para efectos de que se puedan otorgar licencias de conducir en las municipalidades, y que de alguna manera se agilice también este trámite y no sea, en el fondo, no sea un impedimento para efectos de obtener la licencia, pero sí que se cumplan con exigencias y estándares mínimos en materia de salud para la obtención de licencias de conducir. Creo que por ese lado iban las preguntas, y obviamente estamos abiertos a tener cualquier tipo de sugerencia en la discusión particular de este mismo proyecto. Así que eso, muchas gracias, presidente. Gracias, don Felipe. La verdad que acá tenemos un tema, una contraposición de dos problemas tenemos. Uno, cómo eliminamos la burocracia para acelerar la obtención de una licencia, pero a su vez cómo controlamos mejor el tema de las aptitudes para poder manejar físicas de las personas, para poder. Entonces acá se juntan dos cosas que se contraponen y que yo creo que hay que pensarla bien. Por eso yo le quería pedir a la comisión a ver si primero podría venir la biblioteca a exponer el tema de cómo es en Estados Unidos el tema, y el tema de la que preguntó la senadora Órdenes para alguna en la próxima sesión, si se pudiera. Igual que quería pedir otra cosa, si estamos todos de acuerdo, lamentablemente la sesión anterior no llegué tarde porque me pilló la protesta y no encontraba por dónde entrar, que vino el presidente de la Asociación de Aseguradoras de Chile, y hay un tema que yo le pegaría una vuelta y que yo creo que sería bueno discutirlo, que también le quería pedir a la biblioteca que haga un informe al respecto,
que podríamos ver el tema de evaluar, yo sé que no es fácil, pero evaluar el tema de tener un seguro obligatorio con daño a terceros. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un tremendo problema. El juzgado de policía local está saturado de juicios y no tiene tiempo. Hay un tema que todos los choques generan una denuncia, una investigación, y la verdad que el juzgado de policía local está saturado. Y por su parte, de repente hay personas que les chocan el auto de trabajo y se genera un tremendo problema social porque nadie se hace, lo chocan, le rompen el auto, la persona no puede trabajar, que me ha tocado verlo muchas veces, y genera un problema social bien grande. Entonces, yo creo que es bueno evaluar cuánto costaría hacer obligatorio un seguro de responsabilidad civil. Hoy en día, el 30% de los autos en Chile que circulan están solamente asegurados. Yo no sé si tuviera el 100% y hubiera un seguro obligatorio general, si habría una baja en el valor del seguro. Por eso sería bueno consultarle a la agrupación de aseguradoras y también ver este tema a nivel mundial. Yo sé que en Estados Unidos es obligatorio, en España es obligatorio el seguro, creo que en Estados Unidos también, no sé en qué otro país es obligatorio el seguro de responsabilidad civil, porque esto podría ayudar un poco a todos los problemas que se producen hoy día con la cantidad de autos. Yo no digo que se haga, pero podríamos explorarlo porque sería una buena alternativa a solucionar muchos problemas. Por lo tanto, me gustaría tener una visión de ese tema también, que si todos están de acuerdo, digamos, en la comisión. Y el otro tema, cómo funciona la licencia y la otra en Estados Unidos, la obtención de licencia, cómo se obtiene, cómo funciona, y el tema que quedó pendiente de la senadora Órdenes. Gracias. Adelante. Presidente, justamente iba a acotar algo gracias a una acotación que me hizo Carolina, que claro, la eficiencia, aquí en este informe se abordó la evaluación médica, que es una parte, pero claro, influye también si es obligación, un curso, no es obligación. Entonces, claro, en ese documento que ahora me piden, claro, se va a abordar la licencia en toda su complejidad. Gracias, doña Claudia. Y felicitarlo y desearle el mejor de los éxitos a su presidencia. Gracias. A nombre de la diputada. ¿Alguna consulta? ¿Estaríamos listos? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la presencia, se cierra la sesión. Recording